Yo no voy a responder nada, pero me voy a colar para hacer una preguntita muy rápida. Es muy rápida porque yo entiendo que en esta defensa del producto hay también, en el trasfondo hay un alegato por una... Hay un alegato por una planeación territorial centralizada. O si no lo hay, hay elementos para tener una percepción favorable de ella, que yo personalmente la tengo. Yo pienso que, aplicando un principio de subsidiariedad, ahí donde los municipios no pueden hacer una planeación en su territorio, pues podría entrar alguien de más arriba, pero al mismo tiempo, para hacer una planeación de la disposición de actividades y de asentamientos humanos sobre el territorio, qué mejor que un centro bien informado, etcétera. Entiendo que esos elementos son en una valoración positiva de ello, pero eso va contra una noción de lo políticamente correcto que nos cuesta mucho trabajo atacar, que es esa de la small is beautiful, de los municipios, lo pequeño, la descentralización. Uno. Y dos, finalmente, cuando se centraliza esto, también está detrás una idea según la cual hay un órgano federal que sería el que organiza esta política de ordenación del territorio, el que va a producir esta versión condensada de intereses en pugna y que se traduce en una planeación territorial, pero hay una idea de que finalmente ese árbitro quien decide, en este caso vamos a conservar lo forestal, en este vamos a urbanizar, como que si él detentara también, ese árbitro, una visión, una concepción de lo que es el interés público, que nos hace pensar que es correcto lo que va a detentar ese árbitro, porque hay una cierta también desconfianza que desde el centro no muchas veces se tiene la mejor concepción de lo que es el interés público. Gracias por la maestra Diana. Gracias. Bueno, creo que vale la pena, quisiera compartirles que el empleo público, la función pública que tuve antes de la que hoy estoy a cargo, que fue ser subprocuradora de recursos naturales del gobierno federal, me puso a cargo durante 4 años consecutivos de 14,000, 15,000, 16,000 y 17,000 inspecciones en materia de recursos naturales en todo el país. Y en el mejor de los casos, podría hablar de 10 casos de éxito. Los casos más exitosos fueron cuando le ganamos 7 años después en un tribunal a un desarrollador, o igual pobres o ricos, o sea, no era un asunto de clases sociales, y pagaron una multa que se quedó en la tesorería de la Federación, ¿no? Otra que fue criticada, y entiendo por qué en su momento, fue efectivamente cobrarles compensaciones en vez de multas, ¿no? El primer ejemplo, hubo otros antes, pero que me tocó decidir, es un barco alemán entró a la bahía de Veracruz, por negligencia no esperó a que el remolcador lo llevara a puerto, se metió solo, fue a estrellarse contra el arrecife, entre que chocó y se quiso echar para atrás, destruyó 5,000 metros cuadrados de arrecife del sistema arrecifal veracruzano. Cuando le preguntamos a los 2 o 3 expertos en arrecifes que hay en México, nos dijeron, dame 2 años para que evalúe y te diga cuánto cuesta. Y la empresa dueña del barco, que hicimos un acuerdo de que iban a reparar el arrecife, ¿no? O a pagar la reparación del arrecife, y se llevaron el barco y se nos perdió 2 años, cambiaron de bandera, pero lo volvimos a encontrar, y la siguiente vez que entró al puerto lo volvimos a detener, ¿no? Y para entonces, 2 años después, ya habíamos visto que el tiempo de recuperación de un arrecife es de 5,000 años.
Entonces, lo que pareció eficiente en ese momento fue cobrarle el tope del seguro que ese barco, la aseguradora de ese barco podía pagar, que eran 1.200.000 $1.200.000, que todavía hoy están pagando medidas de protección para el sistema arrecial veracruzano. Si se va a recuperar o no, nadie de los que estamos aquí vamos a saber, ¿no? Que frente a estos actos de inspección y vigilancia, en mi experiencia actual, tenemos una institución defensora de derechos que no tiene estos dientes que se reclaman en la discusión pública. O sea, ¿por qué no el gobierno va y le aprieta el pescuezo si estamos viendo que construyeron 2 pisos de más? Ahorita vayan y crucifíquenlos, ¿no? Y que es correcta esta demanda, ¿no? Pero lo que yo veo de beneficio o de diferente respecto de la que la Procuraduría Ambiental del Distrito Federal hace es que podemos hacer investigación, atendemos cualquier denuncia. Normalmente en la Profepa, la Procuraduría Federal, y 9 de 10 procuradurías ambientales estatales, el procurador de Michoacán seguramente nos platicará algo, cuando se atiende una denuncia ciudadana se inicia un procedimiento administrativo y la ley convierte toda la información en reservada. Nadie más puede saber qué está pasando, nadie en el público puede saber qué está pasando porque se están protegiendo los derechos de las partes en conflicto. Con una denuncia ciudadana que se presenta y se investiga en la PAOT, toda la información está disponible en cualquier momento para el denunciante. Y yo hoy creo que una de las herramientas más poderosas que tenemos es el acceso a información. Este principio de acceso a información que permite tomar decisiones, no lo tenemos, ninguna otra institución del país tiene esta atribución de investigar. En términos jurídicos, la frase de abogado leguleya es que prevalece el principio inquisitivo sobre el dispositivo. En una denuncia solo se puede, en el esquema más tradicional, solo se puede investigar lo que se denunció. Y si la gente dice, oye, el ruido me molesta, solo se puede ir a investigar el ruido. La PAOT puede ir a investigar y tomar registro de todo lo que encuentre, lo que sea, aunque haya entrado por ruido, y hacerlo público. No, dividirlas. O sea, les avientan por esto y 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 por lo que se acumule. Pero eso no lo puede hacer la PGJ, ni la Procuraduría General de la República. Para efectos ambientales lo puede hacer la Procuraduría Ambiental. ¿Sí? En estos casos solo se pueden acusar de conductas previamente identificadas en la ley, y la ley protege los derechos individuales y el patrimonio individual, no el medio ambiente. ¿No? Entonces, cuando seguimos el esquema ortodoxo que hoy opera en la Profepa, en la mayoría de las procuradurías ambientales, o incluso para la PAOT, que hace estas investigaciones, nuestro referente es lo que dice la ley, y la ley protege derechos individuales y patrimoniales. Cuando alguien reclama, oye, ¿por qué están cortando los árboles del camellón? No son de nadie. A ver, enséñame tu factura. Y si cuando en los pocos casos que hay una atribución nueva, que solo tenemos 4 instituciones en el país, Conducef para servicios financieros, CONAMED para servicios médicos, Profeco para derechos de los consumidores y la Procuraduría Ambiental del Distrito Federal para derechos ambientales, que es representar el interés legítimo de los habitantes de la ciudad y demandar ante instancias jurisdiccionales. Tenemos 2 demandas presentadas. El Tribunal Contencioso Administrativo, porque por ahí tiene que entrar, el Distrito Federal ya reconoció esta personalidad de la Procuraduría para representar a la colectividad, y tenemos incluso una orden de suspensión de una actividad. Y eso me lleva al otro tema,
¿Qué pasa? Bueno, pues estas demandas, en estas investigaciones, lo que ocurre es que lo que detectamos son los errores de los servidores públicos, de las instancias públicas. Entonces, tenemos un diseño institucional en donde todo le toca al gobierno. Todas las tareas, planear, programar, hacer ordenamientos, dar permisos, licencias, autorizaciones, hacer inspección y vigilancia, todo le toca al gobierno. Incluso es una copia un poco extraña del derecho internacional, pero en el derecho internacional las negociaciones que fueron entre estados dicen a los estados están obligados a las frases que sean, están obligados a otorgarle a su población, están obligados a garantizar que se eliminen las sustancias que agotan la capa de ozono, están obligados a proteger a las especies amenazadas, etcétera. Las leyes mexicanas llevamos 30 años haciéndolas diciendo eso, al gobierno le toca. Y además es centralista, concentrador, todo le toca al gobierno federal, ¿no? Y efectivamente coincido que en el ordenamiento territorial, que tecnológicamente es una herramienta maravillosa, quererla hacer desde el centro, los conceptos, las ideas, sistematizar la información es correcto, pero que 2.500 ordenamientos territoriales municipales tengan que pasar por la oficina por una dirección general que tiene 20, 40, no sé, el número de servidores públicos que tenga, no les alcanza a revisar 2.500 ordenamientos territoriales y bueno, pues efectivamente vamos viendo por ahí problemas que le pasan a los que no hacen nada, no tienen problemas, ¿no? Pero pues tenemos, desde la perspectiva local, vemos concentrados los ordenamientos en un grupo de consultores. Hay uno que hizo un copia-pega de Ixtapaluca y se lo aplicó a Puebla, y entonces tenemos teporingos en Puebla, que lo pasa en todos lados. Ahora con el problema del pozo Macondo y la plataforma New Horizon, encontraron que el programa de riesgo tiene copiados, así copia-pega, párrafos de los programas de protección de Alaska. Y entonces hay leones marinos y el nombre del referente que había que consultar es un japonés que ya se murió, porque ese era el de Alaska, ¿no? Creo que efectivamente tendríamos que cuidar esta apología de que el gobierno tiene que hacer todo, sea el gobierno federal, sean los gobiernos locales. Creer que como cree la mayor parte de la población, a cualquier hijo de vecino que le preguntemos quién tiene que resolver los problemas ambientales, en el Distrito Federal nos dice que el gobierno. Qué amable. Vivimos en un país de mitos, les voy a dar nada más para abrir boca. A mí me toca ir a París 2 veces al año. O sea, me divierto mucho yendo a OCDE, a ser el último país de OCDE. O sea, a estar en reuniones donde desafortunadamente nuestros resultados, Corea, Checoslovaquia, los checos y hasta los turcos en un descuido ya nos están picando el 30 lugar, ¿no? O sea, ya están por arriba. Antes nosotros estábamos con el 25 y los emergentes eran ellos. Y información de OCDE, en este país nadie quiere pagar impuestos. Tenemos de los más bajos niveles de recaudación de impuestos. El 11% se recaudan contra un Suecia que recauda el 50%. O sea, nada más por darles una distancia. Pero en el imaginario social pagamos muchos impuestos. No, pagamos los que estamos empleados, los que estamos cautivos. Pero hay un 89% de la población que no paga impuestos.